vamos a hablar de cómo hacer para lograr interpretar los sueños. Lo vamos a hacer con Julio Vicente Pérez, es psicoterapeuta y además es coach ontológico. Le damos la bienvenida a nuestro programa Mujeres en Todo porque él tiene un taller próximamente, los primeros días de julio, y va a hablar justamente de eso, de esos sueños que uno muchas veces tiene, a veces recurrentes, a veces un poco más espaciados en el tiempo, pero que existen, que están allí, que uno se despierta, que los recuerda y probablemente los olvida. Vamos a darte entonces la bienvenida, Julio, gracias por estar aquí y bueno, es interesante hablar del tema. Claro, ¿Tienes muchas mucho gracias. tiempo dedicándote a esto, de interpretar los sueños? Sí, tengo desde el 2005 por lo menos trabajando, no tanto interpretando sueños, sino hallándole el significado, integrando qué es lo que pasa con los sueños, qué pasa que soñamos y por qué esa experiencia que es tan cotidiana, como tú decías, porque en realidad todas las noches soñamos. Lo que pasa es que a veces no recordamos los sueños, pero siempre soñamos. En neurociencia se habla de que tenemos hasta 20 sueños por noche, imagínate. ¿Y por qué pasa que uno entre tantos sueños recuerda uno por lo general? Generalmente se recuerda el último. El último, que es donde ok. estamos más cerca de la vigilia. Entonces el cerebro allí tiene mejores canales para recordar el último sueño. Pero también ocurre que luego de transcurrir los primeros minutos de la vigilia, el sueño va disminuyendo prontamente en su capacidad de ser recordado. Por eso es que una de las cosas importantes que quiero decirle a las personas que quieran recordar sus sueños es utilizar los 3 primeros minutos luego de despertar para anotar el sueño y de esa manera tenerlo disponible. Ajá, ¿y qué hacemos con eso? Yo lo anoto, a veces son sueños que uno no quisiera que sucedieran, a veces uno Hay dice... pesadillas también. Exactamente, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra y en qué momento yo debo anotar realmente el sueño para utilizarlo como una herramienta de vida, ¿no? Y revertirlo a favor de la calidad de vida de uno, ¿cierto? Porque inclusive cuando tenemos malos sueños o pesadillas, son ensayos emocionales que nos permiten prepararnos para supuestas circunstancias que puedan pasar. ¿Cómo sé yo que debo anotar algo que no es una pesadilla? ¿Cómo debes anotar algo que no sea una pesadilla? Sí, o sea, un sueño que de verdad yo tengo que utilizarlo para que no pase, por ejemplo. Sí, bueno, la recomendación es anotar todos los sueños. Ok, independientemente. Sí, independientemente. Y además hay un sistema de sueños. Los sueños no son aislados. Generalmente tienen conexiones entre ellos. Y cuando llevamos un diario de sueños podemos encontrar esas conexiones. Y allí es donde aprendemos más de cuál es el mensaje que tiene esa sabiduría del inconsciente. Y lo digo así porque justamente en el momento de sueño, el cerebro, en lugar de estar descansando como el cuerpo, está muy activo. E inclusive se desarrollan capacidades y facultades en ese cerebro que no tenemos en la vigilia, de manera que podemos captar información que normalmente no captamos. Julio Vicente, ¿cómo podemos hacer nosotros para que ese sueño se convierta en herramientas para el uso? O sea, ¿cómo usamos nosotros ese sueño luego de interpretado? ¿Y cómo interpretamos qué es lo que hay que hacer con ese sueño? Eso es muy importante. Fíjate, yo eso lo comparo que la mente es una computadora. Entonces tú tienes tu computadora funcionando. Los sueños vendrían a ser como los archivos que tú bajas del inconsciente. Entonces, una vez que tienes los archivos, ¿qué te falta? Te necesitas abrir los archivos para utilizarlos. Y ahí va tu pregunta. Entonces, de allí la necesidad de interpretarlos y de integrarlos para ver qué sentido tienen en nuestra vida. Muchas veces tienen sentidos para darnos oportunidades o también para prever de amenazas. Darnos un aviso. Avisos. Y de esta manera son como ensayos emocionales que nos preparan para una situación eventual. De alguna manera la inteligencia que tenemos capta posibilidades en el futuro. Vamos a hablarlo así, de una cuestión probabilística. Y entonces el sueño trae esa posibilidad para que nosotros nos preparemos emocionalmente para ello. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con los perjuicios cuando aparecen? Que de repente uno dice, ay, este sueño no me gustó, no quisiera, pero me va a ocurrir. O sea, para que la gente no se convierta quizás en una obsesiva de esto de la interpretación de los sueños. Claro, mi opinión es que no son los sueños un destino, sino una posibilidad. Entonces lo que puedes hacer es interpretarlos, sacarle el provecho, porque además los sueños vienen en símbolos y vienen en arquetipos, no son directos. A veces tú puedes estar soñando, por ejemplo, con una araña y resulta que la araña es tu abuelita, pero tienes que hallar cuál es esa conexión.
De esa manera, por eso es que estamos proponiendo este taller, Ajá. que es justamente para entrenarnos en saber cómo podemos interpretar los sueños. El 4 y 5 de julio en el Hotel Paseo Las Mercedes. Así es, de manera que no es darle el pescado y decirle tu sueño significa tal cosa, sino vamos a aprender cómo podemos hacer para interpretar los sueños. Y para eso disponemos de una herramienta muy sencilla que es el organismo, el cuerpo. Con el mismo cuerpo, con las sensaciones corporales, podemos analizar los sueños y saber mejor qué es lo que nos quieren decir. ¿Por qué soñamos? ¿Qué pasa en nuestro cerebro mientras supuestamente descansamos como para que las imágenes y las historias se enreden tanto en un sueño? Sí, esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué soñamos? Soñamos porque hay una naturaleza de protección en el sueño. Esa es mi conclusión. Algunas personas dicen que inclusive la humanidad existe porque tenemos esa capacidad de soñar. Fíjate que los perritos y los gatos sueñan, de tal manera que si la naturaleza nos dio esa capacidad de soñar, es algo, es para algo. Y mi respuesta es que ese algo es un sentido de protección. Por eso es que no debemos dejar los sueños como una carta por abrir o un archivo de una aplicación o de un programa que dejamos sin usar. Debemos aprender a usarlo para que podamos mejorar nuestra calidad de vida. Y allí vamos a solucionar muchas cosas. Ese taller que vas a dar entre 4 y 5 de julio tiene mucho de aspecto y de metodología vivencial más que teórica. Así es. Vamos a hacer un paseo sobre lo que significan los sueños en diferentes partes de la humanidad, cómo lo han considerado. Pero más que todo es vivencial y las personas que vengan pueden traer sus sueños, van a aprender a recordar mejor sus sueños. Claro. Y van a poder tener un espacio para aprender en el futuro cómo saber qué significa ese mensaje que le trae los sueños. Bueno, entonces aprovecha estas cámaras que te estamos prestando para que puedas decir tus redes sociales, la posibilidad de comunicarse con ustedes para inscribirse en el taller. Sí, es muy sencillo, me pueden escribir por mi Twitter, @julioterapeuta, o también a mi correo electrónico, que es mi nombre, juliovicentepérez, @gmail.com. Gracias, Julio, un placer. Bien Gracias a ti. interesante. Muy bien, nosotros así vamos a despedir nuestro programa del día de hoy, agradeciendo una vez más a la Galería de Arte Nacional. Nuestro equipo de exteriores está también listo para nuestra jornada de labores el día de mañana y por supuesto nuestras compañeras también lo vamos a hacer así. María Elena González, Verónica Raskin y esta servidora, Alba Cecilia Mujica, estaremos con ustedes muy pronto. Gracias por su atención.